proceso es muy reactivo a lo que sucede, ¿no? No empiezas con un esquema, un plan, hasta dónde va a llegar el trabajo al final. Es como un proceso de investigación. De cierta manera, pienso mucho en la idea del accidente, de la suerte y la fortuna. En algunas de tus obras, en particular, hay una serie de fotografías que encuentras unas grietas y que al parecer las encuentras con flores, pero a veces parece que la composición y la probabilidad que en realidad tengan esas flores creciendo de esa manera es muy improbable. Entonces, pues de cierta manera, la fortuna y la suerte, el accidente, no son, en el arte, no son completamente puros. Entonces quería saber, digo, ¿tú cómo trabajas con el accidente? ¿Cómo lo guías de cierta manera para encontrar lo que estás buscando? Mira, yo creo que sí son las dos cosas. Sí hay accidente, pero ya ahora lo he aprendido a ver y a decir, ah, mira, esto es algo que así lo tengo que dejar, ¿sí? O cómo hago para que esto pueda repetirse, cosa que casi nunca puede repetirse. Y entonces en ese momento aparecen otras cosas accidentales, ¿sí? Por decir algo, no me lo van a creer, pero realmente en mi taller sí sucede que la señora que me ayuda, o si alguien iba a ayudarme a colgar ciertas cosas, un día llegó y hubo que limpiar y entonces colocó ese tendido, esa instalación a piso, pues que era un lugar donde yo voy y veo qué materiales tengo y de ahí yo los tomo para armar y ensamblar otras piezas. Ella llegó y lo colocó de otra forma y yo primero, las primeras veces reaccionaba y decía, no, esto no es lo que yo, como yo lo ordené, como ese control que uno siempre tiene. Pero después llegó el momento en que me sentí muy a gusto y de verdad lo dejo tal cual como quedó. Y ha sido muy, no nada más revelador, sino liberador, porque yo incluyo ese tipo de accidente también ya en la obra y ese tipo de reacomodo, que no sea yo siempre la que lo tiene que ensamblar o poner de cierta manera. Mientras vayan hasta cierto punto conmigo, no importa, puede haber existido de otras formas, ¿no? Después ya sucede que digo, bueno, ¿qué hay en común? ¿Qué hay? Empiezo a entender cuál fue el accidente y qué hay de él que me parece valioso. Y a veces intentas poderlo repetir, a veces se hace y a veces no. Por decir algo, yo encontré que estaba en una residencia y me llevé unas escaleritas a Banff, sí, a Canadá, y había nieve y auténticamente de manera accidental se me cayó una escalerita en la nieve y yo llevaba mi cámara, le tomé la foto, la levanté y ¿qué encuentro? La huella de la escalera. Por primera vez, esto fue en 2002, y yo decía, ¡qué barbaridad! Esto sí que es algo increíble para mí, porque era la primera vez que yo entendía lo que era la foto, que era el registro en ese instante, en ese momento, de algo que no se repetía, y que si la nieve en ese momento se iba porque salía el sol, ya no iba a estar esa huella. Entonces, algo dejó una huella que yo registré y que al día siguiente ya no estaba, ¿sí? Después me dijeron que dónde había yo caminado ese día y me dijeron, ¿tú caminaste por el río? Yo dije, sí, ¿cómo saben? Porque vimos tus escaleritas. Entonces ahí fue como evidenciar más esta huella que tú dejas que a veces ni cuenta te das, ¿no? Sí. Acto seguido empiezo a observar que había grietas en el edificio, como en todos los edificios y las calles aquí tantas que hay en México. Entonces dije, ah, mira, ¿y qué tal que las hago visibles? Entonces, esto que has visto tú a veces de poner una flor o de ver qué pasa o de encontrar una flor, es que sí es cierto, las encuentro porque, supongo porque estoy queriendo observar cosas como un poco visibles, que sí son más sutiles, lo más seguro es que sea por ahí. Entonces yo vi esta flor de asfalto que crece en medio de una grieta, y dije, mira, entonces le empecé a fotografiar y a fotografiar de manera también casual, sin mayor tema en mi cabeza de qué iba yo a hacer con ese material. De ahí salió que dije, no, mira qué maravilla, ahora yo voy a poner semillas en las grietas para que crezcan. Y luego
no nomás eso, sino que voy a hacer un frottage sobre esa grieta para ver qué me dice, que ahorita lo acabo de hacer aquí, porque veo accidentes, que entonces a veces los hago en papel, a veces las restiro en tela, en un bastidor, a veces lo convierto esa huella en algo tridimensional, como allá, que hay una grieta hecha en resina. Entonces se ha vuelto como una manera de dialogar con materiales y con ese sitio que yo encuentro y que sí es realmente, yo no me lo imaginé, que llego y lo encuentro y a ver qué hago con él. Bueno, tu toque es muy sutil, tu manera de acercarte a los materiales que usas. Muchas veces es muy delicado, no que no tenga fuerza, pero no siento que te impones de una manera, como se le diría, muy macho, así sobre el material, ¿no? Y eso lo vemos mucho con, por ejemplo, tus piezas de estas como alberquitas de plomo, ¿no? O allá tienes unas piedras que parece que están erosionadas, ¿no? Que es una manera muy sutil de interferir y crear marcas sobre esos materiales. Y a la vez son materiales que son muy fuertes, ¿no? Entonces quería saber un poquito tu relación con estos materiales y la manera que tú afectas ellos. Sí, tienes razón en lo que dices. Mi intervención en los materiales, en lo que encuentro, casi nunca es muy fuerte. Y yo creo que es casi a propósito, porque a veces los encuentro y digo, es que ya están, ya son maravillosos, ¿yo qué le voy a hacer, no? Entonces a veces me encuentro una piedra y digo, bueno, a lo mejor la voy a repetir en diferentes materiales, pero y si no, ¿qué le hago? Pues le pongo la fecha, le hago una línea, la intervengo y la hago un poco mía, pero realmente sí es sutil, sí, sí es cierto, no, mis intervenciones no son, pues sí, demasiado, no agredo mucho en todo caso al material, porque pues ya me parece fantástico. Cada material, de hecho sea de paso, te dice o a mí me dice otras cosas, ¿no? Como que tiene su poesía. El barro es frágil y se rompe, el plomo es tóxico, letal, pero, ojo, es maleable, es generoso, al tocarlo se marca, o sea, es fantástico, ¿no? Es un material que ya tiene los opuestos en sí mismo, ¿no? Es como los dos opuestos que todo el tiempo estoy manejando en la obra, creo yo. El plomo lo tocas o lo toca el agua, que es vida para mí, que es el opuesto al plomo y por eso la contiene. El plomo contiene luz en unas piezas, en otras agua, en otras se vuelve una superficie con la cual pintar y eso es parte del gran encanto que tiene para mí cada material, ¿no? La cerámica yo la forjo, yo hago este objeto de cerámica, la resina es translúcida y con la luz y con el sol vive de otra manera. Entonces todos los materiales como que tienen su poesía y yo como que quiero que la sigan teniendo. Por ejemplo, hasta en la pintura, cuando a veces empiezo una pintura y empiezo con estas huellas sobre la tela que escogí, la pongo sobre el piso y le hago frottage. Y entonces yo siento que tomo la memoria de ese sitio, es como es la primera lectura que está retirada sobre el bastidor. A veces digo, ¿qué tanto le hago? ¿Qué tanto la cubro? Poco, mucho. Entonces hay piezas que tienen muy poquito, hay piezas que sí están cubiertas totalmente. Pero evidentemente el proceso todo el tiempo está ahí presente, ¿no? Todo el tiempo en el trabajo, completamente, ¿no? He visto que has estado incorporando este, piecitas, hojas con fechas en toda tu exposición desde que la inauguraste. Esta exposición en sí nunca ha dejado de evolucionar y cambiar, ¿no? Y obviamente pues la escalera se puede interpretar como un símbolo de una trayectoria de cambio, digamos. Entonces, me interesa saber cuál es tu relación con el tiempo y cómo afecta tu trabajo. Pues yo creo que lo afecta mucho, porque a veces me pregunto si no será que estoy hablando de eso todo el tiempo, de muchas maneras, en muchos materiales, y porque sí, a veces siento que el tiempo es implacable y que deja sus huellas, no hay duda, en todo lo que toca. Entonces, por ejemplo, hay piezas que yo las siento efímeras y otras permanentes, y toda esta cosa entre lo artificial y lo natural,
lo efímero y lo permanente, lo vacío y lo lleno, lo pesado y lo ligero, pero sobre todo lo efímero y lo permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay piedras que yo tomo, que le hago un molde y que la hago en aluminio, en resina, pero también en azúcar, ¿sí? ¿Y por qué azúcar? Porque es efímera, porque te la puedes comer y se acabó y se terminó ahí el asunto. Luego, el poner la fecha, es cierto que llevo menos años haciéndolo. La primera vez que lo hice fue en Banff y que no es casualidad. Ahí es donde realmente me encuentro con esta cosa evidente del tiempo que yo estaba buscando, pero que yo no sabía cómo agarrarle, que quizá a veces la evidenció más o menos. Pero yo sí quería que hubiera al menos algo en donde se sintiera que algo está vivo y cambia, porque todo cambia. Sí. Aún la piedra que parecería permanente, pues cambia y se erosiona y se va a modificar quizá en más años que la tela, que se va a deshacer más rápido. Pero entonces el poner la fecha para mí sí justamente es un poquito como decir, bueno, vine este día, hice tal cosa, es una especie entre de bitácora. El muro de la entrada marca eso, que empezó con una cosita así y ahora ya creció. En la pintura inclusive también estas capas y capas y capas una encima de otra. Y hasta cuando se tapa la primera, yo sé que está ahí la primera capa de atrás, que eran las huellas de ese sitio, ¿no? Entonces, no sé exacto por qué me pasa, pero sí es evidente que sí me sucede, y es hablar del tiempo de muchas maneras. Pues muchas gracias, Perla. Pues gracias a ti, Omar. Ha sido un placer. gusto. Un placer. Este fue un videocast de artedf.com. Gracias.